Estimados alumnos, hoy vamos a continuar, ¿sí?, con el desarrollo del material enviado oportunamente sobre clases y objetos en Java. Como recordarán, ya empezamos a trabajar con los objetos en sí, ya vimos modificadores de atributos y de acceso, y ahora vamos a hacer una pausa para entender de lleno qué son los objetos. Como lo dice en el artículo, ¿sí?, todo en Java es un objeto, todo, ¿sí? Eh, Por lo tanto, cada objeto tiene su individualidad, cada objeto está encapsulado, tiene sus propias propiedades y métodos, pero siempre, ¿sí?, reconociendo que heredan este comportamiento o estos atributos de una clase. Pertenecen a una clase, ¿sí? Por ejemplo, una persona tiene sus propios atributos como altura, peso y color de cabello. También tiene sus comportamientos: piensa, corre, estudia, duerme. Son acciones que van a determinar a esa persona u objeto. Pero tengan en cuenta esto: sigue siendo de la clase persona y tal vez de la superclase humanos o terrestres, ¿sí? O animales también, porque pertenecemos, sí, a esa rama o a esa clase. Sin embargo, cada uno estudia a su manera, piensa a su manera y tenemos propiedades que nos caracterizan: uno más petizo, otro más bajo, unos rubios, otros morochos y demás. Sin embargo, son características, ¿sí?, que nos definen o nos engloban como pertenecientes a una clase. Cuando creamos una clase, cuando creamos un objeto, mejor dicho, como acá lo dice la teoría, debemos pensar o remitirnos a un molde. En un molde nosotros, por ejemplo, sacamos galletitas, ¿sí? En un molde de animalitos podemos sacar galletitas de animalitos, pero cada galletita tiene su sabor particular, su color particular, su horneado particular. Un juguete igual, podemos sacar varios muñecos y después los vamos pintando de diferentes colores y dándoles diferentes identidades, ¿sí? En programación, un objeto se crea, ¿sí?, cuando nosotros empleamos el método new. Acá, como figura en la teoría, objeto new ejemplo. A esto se lo conoce como instancia, instancia de una clase. Por lo tanto, podemos decir que el objeto, como figura acá, es instancia de la clase ejemplo, ¿sí? Es una instancia de la clase ejemplo, fue creado a partir de esa clase o pertenece a esa clase. Y ahora vamos a ver los constructores. Los constructores, nosotros ya lo vimos, sin detallarlos, sin mencionarlos en el ejercicio anterior, porque los constructores justamente nos permiten, a la hora de crear o instanciar un objeto, darle ciertas propiedades, ¿sí?, para que ese objeto no quede así, vacío, nulo, ¿sí? Vamos a abrir el Notepad, el bloc de notas, perdón, y vamos a abrir el último ejercicio que habíamos hecho para que vean dónde estaría el constructor con una diferencia, ¿sí?, en cuanto al nombre en realidad. Lo último que hicimos fue crear la clase empleado. Si recuerdan, en la clase empleado teníamos estas propiedades, 4 propiedades: nombre, apellido, código y horas trabajadas, y los métodos inicializar, imprimir y horas extras. Acá justamente voy a hacer un paréntesis donde digo inicializar. ¿Por qué? Porque este método, si yo no lo llamo en ningún momento, estoy creando un objeto, podríamos decir, nulo. Acá yo pongo new empleado y tengo un objeto nulo, sin nada. Sin embargo, me está ocupando espacio en la memoria y todo. Cuando yo empleo inicializar, recién le doy ciertas propiedades
tanto a empleado 1 como en este caso a empleado 2. Acá los creo a los dos objetos, pero son totalmente nulos. ¿Y qué hace o qué nos permite un constructor? Justamente un constructor nos permite inicializar un objeto con una serie de propiedades. Para poder distinguir un constructor o crear, programar un constructor, debemos tener en cuenta las características que detalla el apunte. Se llaman igual que la clase, ¿sí? No siempre devuelven un valor, por lo general nunca. ¿Sí? Toda clase tiene al menos un constructor. Aun cuando no se haya definido, ninguno va a crear uno de forma predeterminada. Ya lo vamos a ver. Y podemos crear tantos constructores como deseemos. Esta característica, ya vamos a ver más adelante, va a depender de la forma en que creamos. Podemos tener muchos constructores siempre y cuando se diferencien en cuanto a cantidad de parámetros y demás. En el ejemplo que citan, ellos también crean una clase empleado, le dan las propiedades, ¿sí?, del tipo private. Y acá, cuando crean un nuevo empleado, lo que nos dice es que por defecto se creó un constructor. Claro, si nosotros analizamos el código, yo no veo en ningún momento un inicializador o el dicho o famoso constructor. Pero por defecto, sí, al compilarlo, sí, se crea. Al ejecutarlo, al crear la nueva instancia, se crea esto que ven acá. Este vendría a ser el constructor. Estaría implícito porque yo no lo menciono. Pero ¿qué pasaría? Cuando yo pongo new empleado, si Java, el motor, ¿sí?, el runtime de Java, crea, como verán acá, un método que se llama empleado, igual que la clase, con lo cual obedece a una de las características. Solo que no le asigna por defecto nada. Vamos a saltar la teoría esta que habla de constructor de copia para retomarla más adelante. Si no, se pueden confundir. Y vamos al otro constructor, el común, el que lleva argumentos. Vamos a ver hoy dos. Este, el que no lleva argumentos, el que se crea por defecto cuando lo omitimos, y el que lleva argumentos. Sí, acá está la clase, las propiedades, y si observan, se cumple con la primera característica, creamos un constructor con 1, 2, 3 argumentos. ¿Para qué? Para que al momento de instanciar esta clase, observen, defino empleado de la clase empleado. Acá estoy respetando la forma, la clase con letra capital y la variable o el objeto con minúscula. Y creo un nuevo empleado. Observen cuál es la ventaja, que yo al tener estos parámetros, al crearlo, ya le asigno las propiedades. Por lo tanto, acá simplemente usamos la palabra reservada this. ¿Por qué usamos la palabra reservada this? This es una palabra reservada muy usada en la programación orientada a objeto porque nos indica este elemento, el elemento actual, en este caso la clase. Cuando yo digo this, estoy diciendo a la propiedad nombre, que es la que está acá, de esta clase, si bien es cierto, este es el constructor, todo esto es la clase, le estoy diciendo a nombre de esta clase, asignale el nombre que recibe acá, que es Juan. Al apellido de esta clase, asignale Ape, que es Pérez. Y al código de esta clase, asignale código, que es 2334. Lo vamos a hacer en un ejemplo para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Y con mucha seguridad vamos a emplear this
a lo largo de todo nuestro desarrollo en este lenguaje, en Java, en cuanto a que siempre es importante, sobre todo para nosotros, los programadores, entender a qué estamos haciendo referencia en cada línea. Yo acá estoy sabiendo que hago referencia a nombre, acá apellido y acá código de empleado, pero a las propiedades de esta clase. Por eso uso this. Bueno, vamos a ver cómo crear estos constructores, ¿sí? Cómo emplearlos y para qué se usan. Bien, vamos a abrir el bloc de notas y vamos a crear una clase constructor. Recuerden, public class constructor se va a llamar, constructor. Ya abro y cierro llave y vamos a copiar las propiedades de este código. Indento 1.2 private string nombre, el primer atributo, private string apellido, el segundo atributo, y private int código de empleado. Ya tengo mis tres atributos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear dos constructores, uno sin parámetros y otro con parámetros. ¿Y cómo vamos a hacer? Public, ¿cómo se llama la clase? Constructor, por lo tanto vamos a escribir constructor. Y hemos dicho que no iba a llevar parámetros, ¿verdad? Constructor. Sin embargo, vamos a encargarnos de asignarle a las propiedades algún nombre por defecto. Indento y voy a colocar nombre igual sin especificar. Observe. ¿Cómo voy a hacer para remitirme o para asegurarme o para leer y estar seguro que se refiere a esta propiedad anteponiendo la palabra this? This nombre sin especificar, this apellido sin especificar y this código de empleado que por defecto va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que consigo con esto? Con esto consigo tener mi primer constructor sin ningún parámetro que les da un valor por defecto a cada instancia de objeto creado. Veamos cómo es esto. Public static void main string args. ¿Sí? Vamos a crear el método principal, llave que abro, llave que cierro, y vamos a crear un primer empleado de la clase constructor. Vamos a crear el empleado 1, que va a ser igual a new constructor. Bueno, ¿qué va a pasar si yo ahora pongo empleado 1, system.out.println y voy a colocar lo siguiente? Si empleado 1.nombre. Luego voy a colocar system. Ya de seguro que estarán pensando, ¿y por qué no creamos un método para mostrarlos? Sí, y tiene razón, pero eso va a ser tarea para la